Saludos nuevamente, qué bueno tenerles de vuelta. Estamos aquí gozosos de poder compartir cada vez más palabra para ustedes. Oramos. Señor y Padre Santo, gracias Señor por este espacio. Gracias porque nos permites adorarte y glorificar tu nombre de múltiples maneras. Te pedimos Señor que la palabra que se ha de compartir hoy sea Señor de tu agrado y sobre todo también, Señor, que llegue, que sea un mensaje directo a alguien que está buscando, Señor, palabra tuya. Te pedimos todas estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y leemos en Marcos 11, del 1 al 6. Amén. Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado, y desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita, y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Ahora les dejo con una reflexión con Griselis. Amén. Que el Señor añada bendición a su bendita palabra. Decid que el Señor lo necesita. He titulado esta reflexión: Desátalo, que el Señor lo necesita. Aquel hombre tenía algo atado que Jesús necesitaba. Y es aquí que está el mensaje de esta reflexión. ¿Tendrás tú algo atado y que Jesús necesita? Jesús necesita que lo desates para Él poderlo usar para alcanzar vidas y expandir su reino. Fuimos creados por la voluntad de Dios y para sus propósitos eternos. Existimos porque así Dios lo quiso, para una eterna razón. Fuimos puestos en la tierra para dar, para servir. Como aquel burrito amarrado, ¿cuántos llamados y dones de Dios podemos tener atados y no están siendo usados para el reino de Dios? Dios sabe lo que tú tienes porque ha sido Él mismo quien lo ha depositado en ti. Y cuando te da instrucciones es para que lo hagas en obediencia. No es para que te pongas a analizar o dudar sobre el llamado. No vas a hacerlo solo por tus propias fuerzas. Va a ser con lo que ha puesto Dios en ti. No lo ates porque el que te está llamando lo necesita. Desátalo. Sé obediente al llamado y al propósito de Dios. Un propósito es la intención de hacer algo, un objetivo que se pretende conseguir. Por lo que el propósito en Dios es hacer lo que Dios te ha pedido que hagas, por lo que ya te ha dado. Busca tu propósito en Dios y para Dios, usando las especificaciones con las que Dios te creó y te diseñó. La Biblia da ejemplos de maneras de servir a través de los dones que hemos recibido del Espíritu Santo, para así cumplir el propósito y el llamado de Dios. Por lo que tenemos que ir seguros a cumplir la encomienda dada y desatar lo que tienes para que el Señor lo use. Cuando los discípulos fueron a desatar el burrito, vinieron unos allí y le dijeron: ¿qué hacen? Pero como Jesús los preparó anticipadamente, ya les había dicho a los discípulos lo que tenían que decir, por lo que ellos simplemente respondieron: que el Señor
lo necesita. Con eso bastó. Cuando Dios te pide que hagas algo, pueda haber quien cuestione lo que estás haciendo. Le pasó a Nehemías cuando estaba reconstruyendo el muro. Tú solo debes actuar en obediencia y seguir las instrucciones que Dios ya te ha dado, trascendiendo la mirada a quien te mandó a hacerlo. De lo contrario, desobedecerás, dejando atado lo que el Señor necesita de ti. Recuerda que Dios, cuando te llama, te capacita y te aumenta para servirle a Él. Dios te ha puesto donde estás para cumplir su propósito, no el de los hombres. Por miedo no se pueden dejar amarrados los propósitos de Dios. El miedo va en contra del plan de Dios para tu vida y para la vida de las iglesias también, porque las iglesias tampoco deben dejar atados y sentados los dones y propósitos que Dios ha depositado por miedo a que no lo hagan bien. Nunca se sabrá el potencial de los siervos de una congregación si no se les da la oportunidad para que desaten y cumplan el llamado que Dios les ha hecho. A Dios no le gusta el miedo. Hay 365 no temas en la Biblia. El carácter de Dios nos deja saber que en Él no hay miedo. Dios quiere que no temas cuando te llama a hacer algo. Él sabe lo que tú tienes porque Él mismo te lo ha dado. Tienes que ser obediente, soltar lo que tienes y usarlo para Él. Dios no tuvo miedo para escoger y usar a Pablo. Lo llamó siendo Saulo, un perseguidor de cristianos. Dios no tuvo miedo para usar un humilde pescador para que fuera su escriba del libro de Apocalipsis. Dios no tuvo miedo de usar una burra para que le hablara a quien iba rumbo a maldecir al pueblo de Israel. Y tampoco temió de usar a ese mismo quien fue contratado para maldecir a Israel, para que fuera el que bendijera a Israel en la historia citada en el capítulo 22 del libro de Números. Dios no tuvo miedo para usar un humilde pastor de ovejas para derrotar a un gigante filisteo y convertirlo más adelante en el rey de Israel. Quien nos parece a nosotros ser el menos indicado es a quien Dios le gusta usar. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil para avergonzar lo fuerte. Lo vil y lo menospreciado escogió Dios. Primera de Corintios, capítulo 1. Dios es quien ve el corazón y conoce tu potencial. El Espíritu Santo te da valor, te da el gozo, te da la seguridad y la protección que necesitas. Daniel estuvo frente a leones hambrientos por una trampa de hombres malvados y Dios lo libró. Lo que tienes atado, desátalo, porque el Señor lo necesita. Ponlo en las manos de Dios, porque en manos de Dios no hay límites. Mira la historia de José y de Daniel. Usaron los dones que Dios les dio, dieron la gloria siempre a Dios y aunque empezaron como esclavos, terminaron gobernando naciones poderosas y enemigas. Mira a Moisés, tartamudo, pero cómo Dios lo usó para liberar su pueblo de la esclavitud. Mira a Débora, tan valiente y osada, trascendió la mirada al llamado sin pensar en el valor que les daban a las mujeres en aquel tiempo. Dios la escogió y la posicionó como jueza, profetisa y hasta comandante de ejército. Mira a María tan sencilla y cómo estuvo dispuesta a dar a luz a nada menos que al Hijo de Dios. Mira a Gedeón siendo cobarde y con un pequeño ejército derrotó a los madianitas y a los amalecitas en la historia citada en el capítulo 7 del libro de los Jueces.
¿Qué estás atando que está impidiendo el llamado al cumplimiento del propósito de Dios? Lo que piense o hable la gente de ti trasciende tu mirada al que te llamó y que te importe solo lo que Dios piense y diga de ti. Suelta lo que tienes atado y ponlo en las manos de Dios. Dios saca hasta de donde no hay y capacita y le aumenta al que llama. Recuerda que estamos aquí de paso. La Biblia emplea términos como peregrinos y extranjeros. Todo lo que nos rodea es temporal. La tierra no es nuestro hogar final. Hemos sido creados para vivir a la luz de la eternidad. Nuestra misión y propósito es trabajar para el llamado de Dios y representarlo aquí como un embajador en el nombre de Cristo. Dios quiere hallar el perdido. Siempre que veas uno, háblale de Jesucristo y alcánzalo para el reino de Dios. Piensa en las personas que te encontrarás en el cielo y te dirán: quiero darte las gracias por haberme hablado sobre el camino para llegar aquí. Aquel día en el que se desató aquel burrito. El dueño del burrito pudo haber salido a decir: te lo vendo y te quedas con él, y ahí se acababa la historia del burrito. Pero los planes de Dios, cuando tú le das algo sin pedirle algo a cambio, son planes más grandes de lo que te puedas imaginar. Han pasado todos estos siglos y aún conocemos la historia de ese burrito que fue desatado y llevó a Jesús en la entrada triunfal. No te guardes, no ates lo que tienes para Dios. Aquel hombre tenía algo atado, un burro que Jesús necesitaba. Libera los dones que el Espíritu Santo te ha dado y tienes atados. Cumple con el llamado de Dios, porque el Señor Jesucristo lo necesita. Jesús sabe lo que tienes atado y sabe lo que le sirve a Él. No se trata de venir aquí a esta tierra a lograr metas personales, estudiar, trabajar, hacerte rico, tener casa, casarte, tener hijos y hasta un perro. Todo eso es bueno y es don de Dios, pero Dios tiene mucho más que eso para ti. Quiere que desates los dones y propósitos que ha depositado en ti y los desarrolles para que cumpla su voluntad y su propósito. Hay veces que el propósito más grande puede surgir de tu dolor más grande, algo que pueda partirte en pedazos. Dios puede usarlo para repartirlo a otros. No es lo que te pasa, es qué puedes hacer con lo que te pasa. No deseches tu dolor y úsalo para servir. Hasta una enfermedad puede llevarte a servir a pacientes y familiares con esa misma enfermedad. Fuiste sanado para ayudar y consolar. Fuiste bendecido para ser de bendición. Hemos sido salvos para llevar el mensaje de salvación y no para sentarnos en la orilla a esperar el cielo. Cuando caminas con Cristo hacia el cumplimiento del propósito de Dios, el camino podría parecer difícil, pero no importa, camina, que no hay tierra prometida sin antes caminar el desierto. La gloria de Dios se manifiesta mejor en lo difícil y en lo imposible. Camina con fe, no por vista. La vida en Cristo es un asunto de fe. Cuando Dios llamó a Moisés, Moisés debatió su llamado porque estaba pensando hacer todo con sus propias fuerzas. Moisés salió de Egipto con su tartamudez. Tal vez pensó que su único obstáculo iba a ser su problema del habla, pero Dios lo llamó, lo equipó y le dio todo lo necesario.
Moisés no sabía todo lo que venía, que iba a tener de frente un mar como una muralla, unos egipcios detrás que iban a llegar a un desierto donde iban a tener hambre y sed. Dios no le dijo que iba a tener obstáculos, porque para Dios no existen los obstáculos. Abrió el mar, hizo descender maná del cielo y sacó agua de las piedras. Para Dios los imposibles no existen. Dios te llama sabiendo lo que va a pasarte en el camino, pero sé obediente y ve que el que te dice que irá contigo y te dirá qué hacer. Lee lo que dice en Josué capítulo 1. Nadie podrá hacerte frente. Te mando a que te esfuerces y seas valiente, a que no temas ni desmayes, que yo soy Jehová tu Dios y estaré contigo donde quiera que vayas. Lo que te espera al final del camino es Jesucristo. Camina y cumple el propósito de Dios. Suelta lo que tienes atado. Y aunque te invada el miedo y te pienses débil, recuerda que en Él eres fuerte, porque todo lo podemos en Cristo, quien nos fortalece. Lo que ves imposible es imposible para ti, pero no es imposible para el que te llama y te envía. Camina hacia el cumplimiento del propósito de Dios. Camina sin miedo, porque el que te haga frente para pelear contra ti, peleará en vano, porque peleará contra Dios, quien te defiende. Sírvele a Dios y hazlo con humildad, haciendo todo para su gloria. Dios te trajo aquí y te equipó para su reino. Ten presente que los dones que tienes te los dio Dios, no te los dio el mundo. Por lo que no son para ti, ni son para el mundo, son para Dios. Jesucristo regresa pronto por su iglesia. El reloj ya marca las últimas horas. Somos testigos de tiempos de cumplimiento profético. Se agota el tiempo. Cumple ya el llamado, la misión y el propósito para el cual Dios te puso aquí en la tierra. Ve y suelta lo que tienes atado y dáselo a Cristo. Jesús rompió tus cadenas para que desates, para que seas libre. Eres libre para cumplir su voluntad y su propósito eterno. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita. Estamos esperanzados que esta palabra ministre sus vidas como ha ministrado las nuestras. Que Dios les bendiga. Excelente reflexión. Algo que nos llevamos es que Dios deposita dones y talentos para que lo usemos para su gloria y su honra. Desatad al pollino, que el Señor lo necesita. Te damos gracias, Señor Padre Santo. Gracias por esta hermosa reflexión. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, obrando sobrenaturalmente, Señor, llevando, Señor, sabiduría a aquellos que han solicitado, Padre, que te piden sabiduría para tomar, Señor, decisiones, Señor. Igualmente, Señor, que anhelan servirte, Señor, que anhelan utilizar los dones y talentos que les has dado para que tú seas exaltado, Señor, y que tú entres, Señor, nuevamente en tu segunda venida, Señor Padre Santo. Te damos gracias, Padre. Te pedimos todo esto en tu santo nombre, Jesús. Amén. Hasta pronto.